Hola, espero que se encuentren muy bien como siempre. Vamos a continuar ahora con lo que son los procesos artísticos, pero los que son arte terapéuticos. ¿Cómo es que el arte es esta puerta abierta hacia la expresión, la creatividad, pero también es una puerta abierta donde esta expresión, esta imaginación, esta creatividad nos permiten abordar nuestros propios problemas, nuestra vida, todo aquello que nos inquieta, este proceso que tiene el arte de ayudarnos en nuestro bienestar emocional, mental, que ha sido desarrollado desde mediados del siglo XIX, donde a la fecha actual se considera el arte terapia como una modalidad de la psicoterapia, a través de la cual el arte es un medio para poder facilitarnos procesos de autoconocimiento, procesos para resolver nuestras propias situaciones, para expresarlas, para abordarlas, donde la obra misma que se realiza es un testimonio que nos permite poder reevaluar nuestra perspectiva de la vida, poder ver toda nuestra configuración emocional desde otro punto de vista. Los procesos arteterapéuticos son importantes, no es nada más una reunión de personas que se dedican a divertirse pintándose la cara, no, es una metodología bien establecida, está ya reconocida por la Organización Mundial de la Salud y es un factor importante que nosotros como docentes de arte, como artistas, como personas, tenemos que aprender a entenderlo, a conocerlo para poder aprovecharlo, para sacar este máximo potencial de los procesos artísticos, esta capacidad que tiene de restauración interna, emocional, a través de permitirnos con libertad en un ambiente de confianza poder expresarnos, poder también interpretar estas expresiones por nosotros mismos. ¿Cómo surge la arteterapia? La arteterapia tiene un camino reciente, pero también no tan corto. Primero empieza con los psiquiatras como Max Simon, un psiquiatra francés a finales del siglo XIX. Él es el primero en dedicar todo un estudio serio al arte de los enfermos mentales. Antes que él hubo otro psiquiatra que se puso a investigar los dibujos de las personas con enfermedades mentales, pero él trataba de relacionarlas como un diagnóstico, ¿sí? Aquí no, aquí Max Simon empieza a dedicarse de manera seria, científica, él es un psiquiatra, cómo es la producción artística particular de las personas con algún tipo de patología mental con respecto a las personas que no tienen este tipo de problemas. Entonces él incluso escribe un libro que se llama La imaginación de la locura en 1876. Digamos que es la primera aproximación más científica al estudio del arte, también considerado como tipo diagnóstico, ¿sí? Después entra el psiquiatra Hans Prinzhorn en Alemania en el primer cuarto del siglo XX, donde él reúne, se dedica a estudiar todos los dibujos, pone a sus pacientes a dibujar y a pintar. Entonces se da cuenta que calma su estrés, que calma la ansiedad, que encuentra momentos de lucidez y de calma a través, los pacientes a través de esta actividad artística. Él lo hace en un hospital. Después él empieza a reunir una serie de dibujos y de pinturas de todos los pacientes que pueda haber conocido e incluso él hace una convocatoria e invita a otros psiquiatras a que le compartan esta experiencia creativa con sus pacientes y que le den material. Entonces él llega a reunir en poco más de un año y medio, llega a reunir más de 5,000 objetos diferentes, pinturas, dibujos, cosas con plastilina, con cartón, de 450 hospitales que estaban recluidos en Alemania, Austria, Suiza, Italia y Holanda. A partir de esto que él está desarrollando, hace un libro donde hace una aproximación en 1922 de la salud mental y de la actividad artística. Incluso esta colección, que se llama la colección Hans Prinzhorn, es muy reconocida a nivel internacional, empieza incluso a exponerse en diferentes lugares, él les toma fotografías y empieza a pasar este material a otros psiquiatras y a otros médicos. Empieza a dar conferencias, de hecho, en diferentes lugares de Europa, para que los mismos médicos
se dieran cuenta de la actividad artística tan extraordinaria, por un lado, de los pacientes psiquiátricos, pero también de cómo el arte va a favorecer en su desarrollo, en la evolución de sus padecimientos. Después, en 1938, que para mí se considera el primer arteterapeuta que hubo, Adrian Hill es un artista plástico. Él fue a la guerra y regresa con tipo de, pues, daños por la guerra, ¿no? Pero sus daños eran más que nada de tipo físicos, más que mentales. Y se pone a dibujar y se pone a dibujar y a pintar. Le permiten esto. Y entonces después se pone a dibujar, a hacer dibujar y a compartir dibujos y a que se pongan a dibujar otros pacientes, otros soldados hospitalizados. Y él empieza también ahí a darse cuenta que hay una mejora en el bienestar, en el manejo de la ansiedad, del estrés, incluso en el manejo del dolor y también en los problemas de tipo mental de estos pacientes, de estos soldados, a través de la actividad artística. De tal manera que en el hospital Rey Eduardo, en el que está en Londres, él empieza a trabajar, se le da permiso de que lleve materiales y de que haga sesiones de arteterapia con los mismos pacientes, coordinados también por los psiquiatras que están dándose cuenta del trabajo que él está haciendo y de la evolución que está teniendo, la mejora en sus estados emocionales de los soldados. Adrián Hill después, en 1943, escribe un libro sobre los beneficios del arte como una experiencia de desarrollo y de terapia ocupacional. Esto lo termina en 1945, hace otro libro que se llama El arte, ¿sí? Y los malestares y bienestares. Él aborda la importancia del arte en el trabajo médico, porque esto ya él lo estuvo desarrollando cuando estuvo trabajando ya en sesiones, digamos, ya de arteterapia con los pacientes de este hospital. Después, en 1946, los psiquiatras Reitman y Cunningham Dax desarrollan un equipo en el hospital de Netherlands en el que integran por primera vez, se dice, a un ya arteterapeuta formado, Edward Adamson. En 1946 ya se han desarrollado más estudios sobre la importancia del arte en el desarrollo y en la evolución y en el tratamiento de los padecimientos mentales. Entonces estos psiquiatras ya estructuran un planteamiento más clínico para que se den estas sesiones de arteterapia de una manera más estructurada desde el enfoque totalmente clínico, ¿sí? En el campo psiquiátrico. Después, en 1956, desde 1941, Edith Kramer es una artista plástica, es ella, que es una artista plástica reconocida. Ella está trabajando en Europa Oriental con niños y se da cuenta del beneficio que hay en el desarrollo de los niños a través del arte. Entonces ella ve el arte como una vía a la sublimación, donde todo el dolor, toda la desesperación que se sienta, la frustración, los diferentes impactos emocionales ante las circunstancias que se van viviendo, sobre todo los niños, empiezan a poderse manejar a través de la actividad artística. Ella es también profesora de artes. Años después, Margaret Naumberg, a la que se considera, es una médica psiquiatra, también pedagoga, se le considera la fundadora de la arteterapia. Margaret, ella primero desarrolla una escuela que se llama Walden, donde dice que obliga a todos los docentes, por ejemplo, a que tomen psicoterapia. Se usaba en aquel entonces en Europa lo que es el psicoanálisis, era la corriente psicoterapéutica más predominante. Entonces, en este discurso simbólico, ella ve cómo a través del arte se maneja esta narrativa simbólica en la que el inconsciente está trabajando y le permite a las personas a través del arte aflorar su inconsciente de una manera más libre, de una manera proyectiva, y mediante las producciones que están haciendo, las personas empiezan a poder encontrar cuáles son sus problemáticas, a poder definirlas, a poder abordarlas. Ella ya estructura un plan de arteterapia. Yo creo que el principal aporte de Margaret Naumberg es que estructura ya un programa arteterapéutico como tal. ¿Sí? Le da el contexto, la definición. Ella dice de cuánto podrían durar las sesiones, cuál es el tipo de actividades, cuál es la actitud que debe de tomar el arteterapeuta. En fin, ella escribe varios libros, tiene muchos libros y artículos. Uno es
Dynamical, que está orientado a la arteterapia en 1966, que se considera una de las bases principales de la arteterapia. También hace sobre arte de la esquizofrenia en 1950, arte y neurosis en 1953, porque ella es psiquiatra y ella está trabajando con el arte y con los pacientes y cómo el arte promueve el mejor bienestar de los pacientes psiquiátricos. Después está Mary Petrie, que en 1946 ella escribe un libro que se considera ya específicamente un libro de arteterapia formal, porque incluso el libro se llama Arte y Regeneración. Es un libro que ya está basado en toda la metodología y en toda la estructura sobre la arteterapia. La arteterapia no nada más para pacientes psiquiátricos, sino para todas las personas y cómo puede la arteterapia favorecer y promover el desarrollo mental, la paz, el bienestar, el manejo de conflictos, la expresión de estos conflictos. Marion Milner escribe otro libro sobre arte y pintura que se publica en 1950, donde ella se dedica a trabajar mucho las imágenes para la exploración del inconsciente. Esta es otra área de la arteterapia. Una es la expresión y la otra es cómo es que nosotros percibimos las imágenes de acuerdo a nuestra propia situación mental, a nuestros estados emocionales, aquello en lo que estamos viviendo. Entonces ella ya está hablando de la percepción, de la forma en la que nosotros percibimos las imágenes y la proyección que hay de acuerdo a nuestros propios esquemas y la interpretación que le vamos a dar a cada una de estas imágenes y cómo esto es proyectivo también, así como al dibujar de manera proyectiva, inconsciente, estás manifestando algo que está allí latente. Ella también ve cómo al momento de ver las obras, de ver los dibujos tuyos y los de otras personas, las imágenes, también están generando este diálogo con el inconsciente. También lo que estás viendo está siendo interpretado por tu propio inconsciente y te está dando también diferentes tipos de conocimientos, de narrativas. Después, bueno, esto de la arteterapia en los años 50 surge de una manera pues interesante, empieza a tener mucho auge, a darse a conocer principalmente en el campo psiquiátrico y después también en el campo artístico. Entonces se crea un movimiento de artistas que se llama el Art Brut, que lo define Jean Dubuffet, es un artista francés, que le interesan mucho la colección Prinzhorn y empieza a ver el arte a través de los pacientes psiquiátricos, se encuentra una pureza en la expresión artística y algo muy genuino. Entonces, él se da cuenta de este arte tan puro, tan bruto, de hecho se llama así, y establece una compañía del arte bruto, ¿no? Así le llaman, el arte no es lo mismo que el surrealismo y tampoco están ellos de acuerdo con el arte knife. El arte knife es el que hacen los adultos, pero pintando como niños. Ellos sí ponen una línea bien clara y dicen, esto no es art knife, esto tampoco es surrealismo, no se trata de la imaginación vívida y que se esté proyectando en una pintura todo aquello rico de una imaginación pues, de tipo surrealista, ¿no? Donde una plancha puede ir junto a un puerquito y al lado del puerquito puede ir una espiga y al lado de la espiga una cuchara. No, esto se trata donde un grupo de artistas, Jean Dubuffet, Paul Ham, Prochet, Tapier y André Breton, que es un surrealista de hecho, se encargan de especular, ¿no?, sobre el arte de las personas que tienen problemas psiquiátricos y de darles valor como artista, como una obra artística de hecho. Ellos también empiezan a generar una serie de producción basadas en esta rudeza, en esta digamos, disrupción, ¿no? De hacer un arte así tan puro que no puede haber ningún otro que se le compare. Entonces surge este movimiento, pero igualmente hay un grupo de pedagogos innovadores que estimulan la expresión artística, la expresión creativa en los niños, con métodos de enseñanza activa, donde combinan perfectamente bien las bases pedagógicas, bien estructuradas, las didácticas, dentro de los diferentes programas con la introducción de actividades artísticas y donde también formulan una serie de planteamientos sobre la educación artística. Entre ellas está la doctora Montessori, Del Crowley, Rudolf Steiner, Lowenfeld, de quien ya hemos comentado. También la arteterapia tiene influencias, por supuesto, de toda la escuela freudiana y de Freud y de Gustav Jung, porque es un tiempo en el que esto se está dando mucho.
En París, en el 57, se hace la primera exposición con 2.000 piezas de 300 pacientes y para el 1950 ya varios